¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Más Tuzo. El día de hoy tenemos una invitada pues de lujo, como ya es costumbre también acá en el canal, para platicar de su historia de vida, de lo que es para ella, la nueva faceta que está adoptando o que ya lleva mucho tiempo dominando, y por supuesto pues las anécdotas, que esas no pueden faltar. Muchas gracias por estar con nosotros, señoras y señores. Tamara Romero. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, la verdad súper feliz de compartir con ustedes en un tema que nos agrada a todos, el fútbol, ¿no? Y más hablando de los tuzos, entonces muchas gracias por la invitación. Espero también vengan muchas risas. Sí, no faltan. Es poner un poquito. Oye, platícanos un poco de ti, que te conozca un poco más la gente, porque bueno, ahora haces este trabajo de escritorio, vamos a llamarle un poco más. Que no es de escritorio, porque al final es vivir en las canchas también. Ajá. Pero para que la gente te conozca, ¿no? Un poquito de contexto, digo, ya platicaremos de esa parte. Fuiste policía, de repente en las canchas, a ver, ¿cómo pasa todo este tema? Sí, está un poco chistoso, ¿no? Hablando de la policía, pero pues sí, yo llevo jugando desde los 6 años, todo el fútbol amateur lo conozco, soy de la Ciudad de México, anduve por todos los barrios, por todas las canchas de la ciudad, por todos los rincones, conociendo de todo tipo, ¿no? Eso gracias a mi mamá, que me estuvo siempre ahí impulsando, que mejor, ¿no? De la madre una mujer. Y cuando no existían para nada el fútbol femenil, entonces mi proceso fue realmente, lo gané todo a nivel amateur, olimpiadas nacionales, fútbol rápido, fútbol 7, la famosa talacha, ¿no? Ahí yo ya me hacía de mi dinero. Y llegando también a un proceso desde los 13 años hasta los 18, 20 en selección mexicana, ahí con el profe Andrea Rodebao, quien es ahora directora de selecciones nacionales femenil, con el profe Leo en su momento, Roberto Medina, quien hoy está en Pumas, y es lo bonito del fútbol, ¿no? Porque vas relacionándote hoy con la existencia ya de la liga de ya más de 8 años. Siempre me mantuve vigente, lo más que podías aspirar en ese momento era la selección mexicana. Lo logré un objetivo, no fui al mundial, lo cual sí estuve porque no todo es maravilloso, ¿no? Es un año en depresión, también ahí el apoyo de la familia me ayudó a levantarme. Y llegué por mi hermano, Johan, que es más chico que yo, llegué al centro de formación de Cuauhtémoc Blanco. Entonces ahí estuve con el famoso Cuau. Ahí conocí a Alan Calleja, quien soy director de fútbol de Pachuca, con el que estoy muy, muy agradecida. Estuve ahí en el centro de formación de Cuauhtémoc Blanco con la 4ª división, la 3era, en la lucha de si me registraron o no, porque era la única niña. Claro. Y yo adoro a los niños, los amo porque siempre me acobijaron, me formaron mucho carácter, el respeto que tuve de ellos como compañera. El apoyarme, ¿no? De no, Tami, tú puedes, siempre que me tiraba un rival me decía, no, Tami, tú eres mejor, vente, nosotros te respaldamos, sentir ese soporte, wow. Por eso yo digo que los amo. La exigencia a nivel físico también me ayudó mucho, el pensar más rápido con el balón a la hora del fútbol. Ya es que los niños son 1 o 2 toques, nosotras como mujeres es más acariciar el balón, sí, la pausa, etcétera. Pero es algo divino para mí el que una niña tenga su proceso dentro del fútbol femenil con escuelas varoniles. Creo que te da demasiado. Yo agradezco mucho esa etapa porque me dio para llegar al fútbol profesional. Afortunadamente alcancé la liga. Bueno, después de Cuauhtémoc Blanco viene la oportunidad de, cuando menos lo esperas, es la realidad, ustedes saben cómo es este medio. Y llega la oportunidad en la Policía Federal, que estaban formando un selectivo. Sí, estaban formando un selectivo con Coca, Ángel González, el Coca, quien descubrió a Cuauhtémoc, cómo todo se va conectando, exactamente. Entonces llego, ahí me apoya altos mandos de la policía, yo me doy cuenta del mundo de oportunidades que existe laboralmente, porque dije, el fútbol no va a ser siempre, no existe una liga, chingado, entonces creo que hay que hacer. Sí, obviamente también iba de la escuela, pero yo tenía muy claro, yo le dije a mi mamá, en selección mexicana una vez me dijeron, no puedes estar estudiando y jugando, tienes que poner ya una balanza, y le dije a mi mamá, mira, si decido el fútbol lo voy a hacer bien, y yo sé que esto me apasiona, y creo mucho que cuando algo te apasiona, las oportunidades llegan, claro, y ya me estaba preparando, si no podía mucho ir a la escuela, yo por mi parte, ¿no? El leer, etcétera, el tomar cursos, en la policía recibí muy buen apoyo. Y bueno, ahí se da la oportunidad de seguir creciendo laboralmente. Llegué a la Secretaría de Gobernación también, y bueno, hice un grupo de confianza ahí que me apapacharon también, de hombres, de puros hombres. Yo la verdad como que tuve muy malas experiencias de altos mandos ahí que no están de acuerdo que jugara fútbol. Hay muchas situaciones, ¿no? Esa es mi vivencia, o sea, cada quien tiene la suya.
pero todavía anhelaba con que dije, no, tiene que existir una liga, todavía te quedaba la espinita. Ajá, me quedaba la espinita y yo no dejaba de entrenar porque dije, ¿qué tal que llegue a la liga y yo sin entrenar no voy a hacer ahí el oso? Y todavía me preparé para una universidad mundial. Que dije, entro mi prepa, en ese momento la universidad donde estaba tenía todos los requisitos para entrar a la Universidad Mundial. Entonces el profe Curo, que es el profesor actual todavía del Instituto del TEC de Monterrey, sede de Monterrey, pues ya me eligió todo, fuimos a Corea del Sur. Y bueno, no nos fue bien, pero la experiencia, y dije, chin, después de esto, ¿qué sigue? ¿No? Yo seguía entrenando, dije, tiene que salir algo, y en eso aparece la liga. Pero ustedes saben que era un albur, o sea, no había nada. Copa, ¿no? Exactamente. Sí. Empezaban a formar apenas las plantillas. Exactamente, ahí donde las Tuzas fueron campeonas, o sea, qué padre, la verdad. Sí, fue un reto. Pero fue algo muy padre. Y la verdad es que era una incertidumbre. Entonces yo veía a Liz Ángeles, quien estuvo también conmigo en la Policía Federal de Tuzas, estuve en Tuzas, otra compañera, Tsumico Gutiérrez, que estuvieron ahí que estaban en Pachuca y que pues había esa incertidumbre. Ellas decían, no, yo sí me voy a jugar todo y adiós la policía, y ella decía, no, yo la policía no la suelto, o sea, que ya era un estilo de vida, ¿no? Para mí ya era una oportunidad muy grande laboralmente para mi familia, quien siempre he visto por ellos. Y bueno, se da con el apoyo de los jefes y ya había una buena conexión ahí por Ronaldinho, que la Policía Federal cuidaba mucho a su gente, y al mismo Ronaldinho en Querétaro. Entonces se enteran de que había futbolistas. En su momento ahí en la Policía Federal nos pidió Pumas. La UNAM pidió que nosotras fuéramos el equipo representativo del Puma, pero ya ves que había una cláusula de ciertas 4 mayores, 2 o 4 mayores, y todas éramos mayores, nada más había 3 chiquillas. Entonces no, imposible, pero yo creo que hubiera sido un equipazo ese, la verdad. Sí, exactamente. Sí, imagínate que Pumas le pide a la institución, a la Policía Federal, el equipo, habla muy bien. Y la verdad es que ahí en la policía parecía de alto rendimiento, teníamos alberca, comida, el hotel que habían construido, todo de primer mundo, había muchos atletas de alto rendimiento. Y entonces llega la oportunidad, te digo, la conexión de la policía con Ronaldinho, etcétera. Entonces me buscan y me dicen, vente para acá. Y yo dije, bueno, si va a haber el apoyo laboral, yo voy. O sea, porque pues sí, yo veía a las chicas cómo batallaban con la renta, la comida. Sí, claro. No es mentira, llegan con 200 pesos a la quincena y una lata de atún. Y sí, muchos no lo creen, pero, o sea, es real, eso es real. El pago de la renta, batallando, etcétera. Entonces, fue una buena anécdota ahí en Gallos. De ahí llego al Atlético de San Luis. De Atlético de San Luis se da la fortuna de que asciende, bueno, Mazatlán empieza con el equipo en primera división, llego allá también, y ahí otra vez me encuentro lo bonito del fútbol, ¿no? Lo que decía, las relaciones, lo bonito que te va mostrando esta parte tan noble, y me encuentro a Alan Calleja, quien me trajo aquí a Pachuca, con quien, repito, estoy muy agradecida. Y yo sé el significado que tiene representar a Club Pachuca, ¿no? Yo los veía de lejos, dijo, no, o sea, yo veía muchas jugadas ahí que sentía que no valoraban estar ahí. Dije, tienen que pisar a otros equipos para saber lo que Pachuca representa. Claro. Entonces llego aquí y veo a los presis, al presi Armando, al presi Jesús, la calidad humana que tienen, su esposa Gaby, la doctora Gaby, o sea, todos como es en familia, y ustedes no me van a dejar mentir. Y digo, esto, o sea, me recordó a la Policía Federal, es un mundo de oportunidades en lo deportivo que quiero aprovechar, y mira, hoy las cosas cambiaron y es algo hermoso. Lo platicamos mucho aquí, ¿no? Que pasa mucho que hay mucha gente que llega a Pachuca y que se quedan acá, ya sea por trabajo, que se quedan a vivir. ¿Por qué crees que pasa eso? Yo siento que es mucho esa la calidad humana, siempre se lo he resaltado a las jugadoras. Yo entiendo que a veces hay quienes, no, es que en Pachuca no hay gran cosa, pero si le encuentras el valor, o sea, siendo realista, ¿no? Dicen, no, es que me aburro, y le digo, yo soy feliz, o sea, y se lo he dicho a los del club, yo soy feliz, o sea, para mí es una ciudad, la universidad del fútbol, o sea, lo tienes todo. Sí. Y si te apasiona el fútbol, porque por algo es la ciudad del fútbol, ¿estás de acuerdo? Claro. Entonces ahí lo tienes todo, o sea, y yo he llevado a mi familia y me dicen, wow, está bonito,
porque dicen que no hay nada. Y le digo, teniendo esto, siendo una potencia en el fútbol, hay instalaciones de primer mundo que en Europa no lo tienen, ni equipos varoniles. Con el pabellón, ¿no? que recién inauguraron. Exacto, ¿dónde lo vas a ver? Sí. O sea, yo me quedo luego con las jugadas con Stephanie Barrer, la portera, Kelly Caicedo, Jer de Colombia, Alexandra Godínez y otras jugadoras. Nos quedamos horas ahí platicando, o sea, la mayoría terminan sus actividades 1, 2 de la tarde, se van, y nosotros estamos 4, 5 de la tarde ahí chismeando con Julia, la chef que la conoce. Y padrísimos, es un ambiente tan familiar, que eso es lo que tiene Pachuca, la calidad humana, el ambiente tan familiar. En casa. Exactamente, te hace sentir en casa. O sea, yo les decía, bueno, a mí me costaba trabajo porque venía de playa, ¿no? De Mazatlán, el sol, pero carnavalero, el ambiente, todo, llegas aquí muy tranquilo y dije, bueno, aquí si no te concentras ya es tema tuyo, porque la ciudad se presta para el alto rendimiento. Claro. Entonces todo es de perspectivas, ¿no? Pero si no estamos queje, pues eso sí. Y platícanos un poquito cómo fue ese paso de jugadora a lo que ahora formas parte en el club. Cuéntale un poquito a nuestra afición de todo ese proceso. Sí. Pues yo le digo a Alan Calleja y al profe Vicente que ellos me retiraron del fútbol porque fue una anécdota muy padre. No le voy a contar todo, pero se dio en una comida en la casa del presi Jesús. Uno bien, pues nunca sabe, ¿no?, de dónde salen las oportunidades, y esa vez recuerdo que varias sacaron sus sentimientos. Era previo a liguilla, previo al partido contra América, que lamentablemente nos golearon. O sea, yo llegué a Pachuca y dije, aquí es imposible que no sea campeona, yo voy a ser campeona aquí, ¿no? Jenny Hermoso, Chalín Correa, una plantilla de lujo, Viri Salazar. Entonces dije, no hay de otra. Pero veía a las chicas que o sea, o no se la creían, o no veían el potencial de plantilla que había, o no valoraban, porque pues muchas ya tenían mucho tiempo aquí en Pachuca, con buen sueldo, bien tratadas, no sabían qué sufrir, qué es realmente correr bajo el sol, ¿no? Te quejas del frío, pero digo, no manches, eres muy afortunada de estar aquí. Entonces siento que era mucho la mentalidad, y esa vez dentro de que varias sacan sus sentimientos, algunos positivos, otras en queja, otras aportando, etcétera. Pues yo esa vez, siendo honesta, me había tomado un shot de tequila. Ahí motivada por las compañeras, yo estaba muy emocionada. Mi primer liguilla era la primera vez que me recibían en la casa del dueño, del presidente. O sea, en ningún equipo lo había habido. Los dueños ni siquiera se saben tu nombre ni de tu existencia. Y aquí Jesús Martínez, el presi Armando, Alan Calleja, se saben los nombres de todas, o sea, y no de primera división, de todas las categorías, lo cual es muy importante, ¿no? Conocer, y hoy de este lado lo veo y lo valoro. Entonces se da la plática, todo, y pues empiezo a hablar del corazón, ahí se nos salen las lágrimas a todas, etcétera, y pues noto que el presi Jesús, sus colaboradores ven algo en mí. Pues yo lo voy a decir abiertamente, ¿no? Pues estaba acostumbrada a escuchar a políticos de otro lado. Sí, claro. Y yo dije, pues nada, lo dejé como una buena anécdota, pero esa buena anécdota, y para mi sorpresa, trascendió. Wow. Y lo cual valoro mucho. Sí me retiré del fútbol, pero creo que era momento de retirarme de algo, ser consciente, de dejar algo a buena edad y empezar algo también a buena edad. No todo tiene ciclos, creo que la vida te lo va marcando. La forma en cómo salí también a Mazatlán, pues allá era, yo digo, aquí podrían hacer grandes cosas, pero la mentalidad no ayuda. Entonces, por eso estoy muy agradecida con Alan Calleja, y la forma en cómo me ayudan a esa transición. Yo entrenaba todavía con las jugadoras, me dejaban pues sí, estar en el entrenamiento, en el día a día, lo cual yo también aprendí de este lado, que es muy importante, ¿no? Estar dentro de las jugadoras, el sacarle a veces una palmadita que no ve el cuerpo técnico, viniendo de mí como exjugadora, como excompañera, como una cómplice para ellas. Entendí que la parte humana es fundamental para el rendimiento de la jugadora. El conocer su alrededor, de dónde vienen sus hermanos, si tienen hermanas, cómo crecieron. Hay jugadoras que crecieron, que te lo platican ellas muy normal, en situaciones de violencia, que dices, wow, o sea, que aguante, y hay otra jugadora que no ha pasado por eso, y por eso no valora la comida que nos dan, ¿no? O sea, la comida que dan allá en Club Pachuca es de primer nivel. Yo les dije, no quiero decir el nombre del club, pero nos tocaba como carceleros, ¿no? Y aún así yo la valoraba, yo la disfrutaba, que era huevo crudo, o sea, los hotcakes crudos, pero para mí era un manjar. Y aquí yo veía un platillo, o sea, su pollito todo bien cocido, el arrocito, ensaladita, o sea, agua de sabor con azúcar, o sea, todo muy bendecido, muy afortunado.
Y veía esos contrastes, entonces dije, si yo llegué con la ilusión de ser campeona, yo siempre le dije en entrevistas que quería ser campeona en la liga, que no iba a retirar hasta que lo fuera, y no se me dio como jugadora, pero yo dije, la vida no me trajo nada más, porque si no me trajo de adorno aquí a Pachuca, y creo que una forma de agradecer es hacer bien las cosas, ¿no? Algunos me consideran que soy un poco estricta o dura, pero he entendido que a veces sacar a la gente de su zona de confort es la forma, te van a ver como enemiga, pero es lo que a veces necesitas para dar un siguiente paso. Y creo que esa mentalidad aportó mucho a las jugadoras con las que tengo mucha confianza. Han ido cambiando las generaciones ahorita ya de las que están en ese momento, y el hecho de que yo entendí ahí que era importante cuando ellas me veían entrenar, yo ya no entrenaba igual, o sea, la oficina se convirtió sí en un escritorio y en la cancha, qué bonito, ¿no? La cancha se vuelve oficina, pero ahí entendí que si yo no entrenaba a la par que ellas, pero corría lo mismo, ellas iban a creer en mí. O sea, ellas entrenan diario, de alto rendimiento, yo me preparaba por fuera y a veces cuando podía entrenar con ellas, pero yo decía, si yo le exijo a ella, si yo le digo algo a ella tiene que ver que yo pongo el ejemplo. Entonces a la hora de entrenar yo era o sea, me barría de cara. Vara, ¿no? Exactamente, entonces me acuerdo mucho de una jugada con Osinashi, la nigeriana con la que me llevo muy bien, salió el balón y es que ¿por qué salió? No, es nuestra. Le dije, sí. Así va a ser en los partidos, en una liguilla, hay que chingarle, hay que meterle. Y me respetó, pero porque veía que yo lo hacía. Si yo hablo y no lo hago, pues va a decir, oye, mija, mejor cállate, ¿no? La jugada es así, entonces veían que ponía el ejemplo, o sea, que era congruente, entonces empezó a existir esa confianza y me di cuenta que era un arma muy fuerte que yo podía usar a favor de la institución, porque al final la institución creyó en mí y que podía ser una forma de agradecer, ¿no? Entonces, el grupo que se hizo previo al campeonato fue algo muy padre, creo que fue mucho mentalidad, el compañerismo, el creer cuerpo técnico en nosotros, directiva en cuerpo técnico, jugadoras, hasta la señora Raquel de Aseo, que la deben de conocer, para mí fue pieza fundamental porque es el trabajo invisible, ¿verdad? Que muchos no mencionan y no se dan cuenta, pero es la persona indicada que se encarga de limpiar el ambiente, de que esté todo limpio y lo minimizamos, pero a mí ella ha sido fundamental hasta el día de hoy. Creo que ya me extendí, pero bueno, así fue mi transición aquí ahora como gerente deportiva, la confianza que he tenido de los presis, de Alan, de todos los que colaboran en la institución. Sé que con unos ha habido a lo mejor un poco de choque, no me arrepiento, pero ha sido para sacar de una zona de confort y que al final yo cuando estoy segura que así debe de ser, me voy. Por ahí se fueron unos utileros enojados porque había unas pérdidas de playeras que al final pues sí afectaba al equipo. O sea, para mí en el femenil no hay tantas playeras como en varonil, no hay tanto presupuesto y todavía las sacan a vender, pues. Eso creo que todo el mundo lo supo allá en el club, o sea, lo cuento porque hasta la fecha me lo dicen en el club, ¿no? Le digo, pues ¿cómo le vas a quitar? No tenemos y le quitas. Es diferente, sí. Yo siempre les he dicho a los utileros, a los que llegaron, yo prefiero, y ustedes ayúdenme, yo los cuido, ustedes cuídenme, ¿no? Yo tengo que cuidar a Alan, a los presis, a la institución. Es un escudo muy importante. Para mí besar el escudo de Club Pachuca tiene mucho significado y no he estado, a lo mejor nos dirán, no, es que Tamara nunca estuvo, ¿no? Va llegando y de este lado y que no va a sentir la playera. Yo la siento desde el momento que Pachuca me abrió las puertas. Claro. Desde ahí me puse la playera. Valoro mucho la afición que tiene. Luego hay 3, 5 aficionados muy leales en los partidos que digo, wow, o sea, yo les digo a las chicas, sí, exacto, pero les digo a las chicas, valórenlo porque ellos invirtieron en un boleto, ellos invirtieron en un traslado, en comidas, en faltar al trabajo, o sea, ustedes valoren eso. Luego les mandan florecitas, que los chocolatitos, le digo, valórenlo, o sea, ustedes, ¿sabes? Son muy afortunadas, no hay, ya me dio esto y lo dejen botado, llévatelo, porque ese chocolatito no sabes cuánto le costó a ella ganarlo para dártelo a ti como ídola. Entonces, bueno, eso es un poquito. Esa tradición y eso que lo mencionas, ya lo platicamos con Fabi, ¿no? De ese equipo que quedó campeona. ¿Cuál era la diferencia? Porque deportivamente creo que no había mucho quizá con otros torneos donde se me han quedado en el camino. Sin embargo, Fabi nos dijo que lo que cambió en ese momento fue que había magia, ¿no? Dentro del vestidor, del ambiente, así se vivió. Sí, yo les decía mucho porque, te digo, cuando yo llegué como jugadora,
dije, aquí hay algo que hay en Mazatlán. Yo te ponía la comparación de las subcampeonas, llegar con Pachuca, subcampeones, estar con Mazatlán, último lugar, algo tenía que aprender yo. Claro. Entonces yo escuchaba aquí, llegaba, no voy a mencionar el nombre de las jugadas, pero me decían, también es que, ¿a dónde te veniste a meter? No, los entrenadores, no, siempre lo mismo, no, la directiva. Todo era una queja. Okay. Llegué junto con Alexandra Godínez, quien venía de la América. Ella pasó por Puebla y pasó por América. Conocí esos contrastes de lo grande, de lo menos, etcétera, ¿no? De tener y no tener. Entonces decíamos nosotras, no hay que dejarnos contagiar, ¿no? Más bien hay que contagiarlas nosotros de mentalidad. Y yo decía, yo lo veía desde que llegaban a la cancha a la mera hora. Hubo un día que yo llegué 2 horas antes, porque yo estaba acostumbrada a llegar 2 horas antes en Mazatlán. Primero por decisión propia, después no lo imponía, ¿no? Pero ahí estábamos todas cambiadas con tus pinillas. Y dije, creo que me equivoqué de cancha, es bien tarde. Me fui buscándolas porque nadie me contestaba, no, era la nueva, ¿sabes? No sabía qué hacer. Y me regresé al mismo lugar y de repente ya veo que empiezan a llegar las jugadas, me regaña el DT porque llegué tarde, le dije, no, profe, yo llegué temprano, pero bueno, para él ya había llegado tarde. Dije, bueno, no vuelve a pasar, pero ya me quedó claro que ahí era la cancha y entendí que las chicas llegaban a la mera hora, que salían a la mera hora. Entonces vi que ya era como un hábito y dije, bueno, pues es que ya son estrellas, es otro, pues ahí el trato es diferente, bueno, son más profesionales, etcétera. Pero también llegaba a la hora de los entrenamientos, y veía que no traían espinilleras, cosa que pues para mí era fundamental, porque previenes lesiones, o sea, para mí eso es profesionalismo, que hoy en día sé que en Europa tampoco usan espinilleras y todo, pero bueno, yo crecí así, ¿no? Y veía esos detallitos que dije, de platicar con Alexandra, decíamos, no, es que está raro, ¿no? O sea, pero bueno, vamos a seguir. Entonces te empezabas a contagiar, o sea, la verdad es que empezabas a caer en eso. Y dijimos, no, nosotras hay que llegar siempre temprano, con espinillas, aunque nos vean raras, etcétera. Pero notaba, yo decía, aquí sobra talento, pero falta actitud y falta mentalidad. En Mazatlán, pongo ejemplo a Mazatlán, que era mi último equipo, faltaba talento, pero sí sobraba actitud, sobraba carácter, etcétera, esas cosas. Que no manches, si conjuntamos eso, o sea, vamos a ser campeones, ¿no? Sí. Pero sabía que era, ahí como jugadora, sabía que el tema en la mentalidad estaba cabrón, o sea, si las titulares, si las líderes no pensaban en un campeonato y ya pensaban, yo veía como ya están pensando en irse, en preparar sus maletas de vacaciones. Dije, mi hija, no, aquí no voy a ser campeona. Dije, y entonces fue algo triste, pero también hubo un cambio de parte de directiva que hicieron una limpia de jugadoras que eran muy importantes, que movían mucho el plantel. Yo creo que ninguna jugadora debe de empoderarse para controlar un equipo, porque ahí se pierde todo. Tú eres igual que todas y a todas las empoderas y si no, sí creo mucho en que eso afecta a un grupo. Y bueno, ya cuando me pasan de ese lado, siento que fui muy afortunada de verlo como jugadora, cómo pensaba el grupo, ¿sabes? Entonces trataba de meterme entre jugadores directivos, ¿no? Exactamente. Hace falta. Ajá. Y sí creo, he escuchado o he leído mucho que dicen, no, es que los directivos deben ser exfutbolistas. Y digo, bueno, sí, pero ¿hasta qué punto? Porque luego también me ha tocado excompañeras de selección que están ya como entrenadoras y se ponen a competir con las jugadoras y dije, no debo de caer en eso, ¿no? Sí. O sea, más bien quiero darles lo que yo no tuve y darles la confianza, porque también la jugadora dice, no, sí está el psicólogo, pero no, el psicólogo va y le dice todo al profe y lo empiezas a utilizar el psicólogo para que vaya y le diga al cuerpo técnico lo que tú te conviene, ¿no? Entonces dije, no, yo tengo que ser esa parte entre que ellas crean en lo que yo digo, poner el ejemplo, y si me tuve que pelear con algunas, o sea, ha habido agarrones, etcétera, pero yo entendí, a mí no me importaba ensuciarme las manos. Muchas veces hubo un representante una vez que me dijo, tú no debes de patear un balón ni recoger platos. Y yo preguntándole a mi mamá, le digo, oye mamá, ¿será cierto esto? O sea, ¿será un código para el éxito? ¿Será un código para hacer bien mi función? Le dije, me dijo, tú sé cómo eres. Entonces no me salí de esa línea. Dije, bueno, las chicas, porque en otros equipos estás acostumbrada a levantar tu propio material, a llevar la portería, nada de que señorita, nada de que no, ustedes son damas y que carguen los sobres, no. Ahí eres futbolista y es parte de, ¿no? Es una hasta cábala. Entonces, pues ahí estamos Alexandra y yo, otras compañeras, y levantábamos como jugadoras, y pasando a este lado de directiva, también yo recogía y con el utilidad y todo, dije, pues somos un equipo, ¿no? Entonces siento que empezó, o sea, te cuento desde mi trinchera, ¿no? Claro. O sea, cómo trataba de contagiar ahí al grupo, de cambiar esa mentalidad de que
de que hay que valorar las cosas. Yo veía que no se tomaban la proteína y dije, no, esta ya la fueron a tirar a la basura porque ya conocía sus secretos. Y dicho y hecho me asomaba ya esta la proteína. Entonces era de, chicas, tómense la proteína. Y ahí venía ya como la lucha, ¿no? Entre por qué Tamara me va a venir a decir que me la tome, pero les hacía conciencia, o que el día que no lo tengas, el día que por una lesión te salgas, vas a extrañar. Trata de llegarles por ese, entendí que la clave es de jugadora. Exactamente, entendí que la clave era hacerlas conciencia desde la realidad, porque la jugadora normaliza que todo es maravilloso, los viajes, los hoteles, el buen sueldo, la fama, hasta cierto punto, ¿no? Que va creciendo, que todo es color de rosa, y se les olvida que hay afuera otros sueldos, que cuando se te acabe el fútbol ya no existes, nadie se acuerda de ti, que te vas a tener que ir a trabajar si es que hiciste una carrera y si tienes actitud, pero si no tienes actitud, peor tantito, y que realmente hay personas afuera que la batallan haciendo algo que no les gusta, viviendo al día con muchas responsabilidades de familia, de enfermedades, gente que una vez le enseñé un video de un chavito que salía sin piernas a trabajar, a limpiar los parabrisas. Le dije, eso es sufrir. Y bueno, yo me di cuenta que, o sea, ese grupo, o sea, mínimo desde mi trinchera, lo que lograba conectar con ellas, lo entendieron. Ya cada quien hizo su parte, ¿no? El cuerpo técnico lo hizo de otra forma, será interesante también escucharlos, pero esa es mi historia, es parte de, no me quiero extender más, pero sí creo que el tacto humano, el entender a la jugadora, de dónde viene, cómo creció, su sentir, porque tú le exiges mucho a una jugadora y no sabes si esa jugadora tiene a su mamá grave, ¿no? O tiene la presión de que el novio la golpea, que no sé, muchas cosas que hoy en día conozco la historia de muchas, y eso he aprendido a empatizar con ellas, a cómo sacarle su mejor rendimiento. Algo que valoro enormemente de Pachuca y que Alan me lo ha enseñado mucho, es que si está en las manos del club apoyarlas. En muchos clubes no te ayudan, te pagan y tú te haces bolas si quieres pagar psicólogo, nutriólogo, taxi, carro, nutriólogo, tú te haces bolas, tú pagas tus medicinas. Pero aquí veo que, no que les dan la vida tan fácil, pero apoyan está tanto, completa. Exactamente, por todos lados cubren, las apoyan en lo que necesiten, que dije, wow, o sea, por eso me da mucho coraje cuando la jugadora no responde, claro, porque se conforma a ellas, lo normalizan. Pero les digo, no, o sea, vayan a Puebla. No es así tal vez, ¿no? Exactamente. Y en cuanto a eso también, tú desde ahora, desde el puesto que manejas en el club, ¿cómo le haces con las nuevas incorporaciones? ¿Cómo le haces saber el peso que tiene el club, el peso que tiene en el fútbol mexicano o femenil? Claro, porque Pachuca fue un pilar importante. ¿Cómo haces que esas nuevas incorporaciones, que esas nuevas incorporaciones tengan el peso de que esto es Pachuca, esto es lo que tienes que hacer, y eso es cómo lo manejas tú? Sí, ahorita digo, es parte también creo que de mi aprendizaje, porque son otras generaciones las que han llegado, ¿no? Tú dices, 3 años son pocos, pero sí noto mucha diferencia. Ya la jugadora no viene con esa armadura donde aguanta, ¿no? Y le puedes decir una pequeña grosería y chingale y responde bien, no le dice chingale y se ponen a llorar, entonces Entonces he tenido mucho cuidado en eso, y más bien se han hecho las líderes, una Stephanie Barreras, una Alexa Godínez, Girley Minota, que es de las que más tiempo lleva, Dani Flores, que son para mí líderes hasta a veces silenciosas, pero que se vuelven tus cómplices. Yo les digo a ellas, úsenme, pero para bien. Úsenme para bien, porque si yo voy con Alan y abogo por ustedes o algo, no me voy a quemar, no me voy a quemar por ustedes, entonces que sea recíproco. Y sí, ellas lo han entendido, y les digo, a ver, tú tienes más injerencia en las 2 gringas, ¿no? Que acaban de llegar, las 2 chicas, entonces tú empiezas a meterles la idea de que aquí vamos a ganar, de que no se dejen contagiar, que aquí van a ser mejores sueldos si ganan, más oportunidades. No te gusta Pachuca, vete, pero con un respaldo, ¿no? Para tu familia, para tu pareja, lo que tú quieras, para tu escuela, pero ayúdenme a eso. Entonces es como una negociación positiva, ¿no? Yo te doy, yo te ayudo, yo abogo, pero tú ayúdame con esto. Es recíproco. Entonces yo detecto quiénes mueven el grupo. Eso es base. ¿Quiénes mueven el grupo? ¿Quién es la positiva? ¿Quién es la negativa? ¿Quién es la que le llegas al oído y la puedes manipular para bien o para mal? Sé perfectamente quién es a la jugada que le puedes llegar a hablar mal para hacer un alboroto, y la tengo muy bien identificada, ¿sabes? Entonces siempre es normal, porque fui jugadora y sé que va a hacer eso. De repente te da un coraje de este lado y tienes que aprender eso me ha costado, pero bueno,
a tragártela, a tragártela un poquito y empezar ahí a negociar otra vez y empezar a llegar por otro lado, ya no engancharte, eso me lo enseña mucho Alan, sí, pues, a no tomar las cosas personales y más bien pues ya lo he tomado como áreas de oportunidad, ¿no? Entonces sí, te digo, manejo mucho el tema con las líderes de ciertos grupitos para llegar a las nuevas, hacerlas conscientes de que aquí hay que ganarse un puesto. Y entre esas entra y que todas tengan la misma mentalidad. Exactamente, Osinashi, que también es muy profesional la jugadora. Y bueno, también tengo, ya es que son diferentes edades. Aquí Pachuca, la mayoría ya ahorita son chicas veteranas, pero ese contraste justo entre la juventud y las que llevan para pues un poco de salida, sí, a veces hay mucho choque, porque las chicas no aceptan que les diga a alguien que ya no está como tan vigente, y te lo dicen fríamente, es triste, pero es la realidad del fútbol, y las grandes sienten que todo lo saben, y no, en esta posición he entendido que tienes que actualizarte tanto con la... Es difícil manejar cuestiones. Sí, y luego con tantos egos. Es lo que es un choque muy grande. ¿Cómo funciona con el tema de los egos, de las estrellas que al final las hay, con las chicas que a lo mejor, digo, no hablo de alguien en particular, pero puede ser tú, no sé, o la más crack en las categorías inferiores, pero de repente llegas a primera y ya pasas a ser pues de las que menos minutos tiene, gente de selecciones nacionales, porque ya hay de diferentes selecciones nacionales, es decir, cómo se manejan los egos, cómo se maneja en un vestidor donde muchas veces, dicho por ellas mismas, entre mujeres es mucho más complicado. ¿Cómo es esa parte? Sí, es bien complicado. Creo que me aventaron al ruedo porque no tuve ese proceso como en el fútbol, ¿no? De ir de un Mazatlán de un Querétaro, Mazatlán, subiendo hasta Pachuca. Aquí lo platicaba con un directivo y le decía, es que en Mazatlán había egos, pero ese ego se usaba para bien, y aquí hay tanto ego que de repente que es contrario. Es un choque, es hasta, porque yo soy de la edad de muchas de ellas, y no es fácil. Ustedes yo creo que les pasa en lo laboral, o sea, no es fácil, porque empiezan a chocar, y cómo tú me vas a venir a decir. Entonces he estado lidiando con eso, ¿sabes? Cuando ya con una jugada es imposible y dices, bueno, ni para bien ni para mal, pero apégate a la institución, porque no se trata de ti o de mí, se trata del sueño del profe, de la fisio, de la señora del aseo, de mi sueño, de todos, del dinero de todos, de los sueños. Entonces le decía a él, le dije, me dijo, pues te tocó Pachuca y te tocó entrar directo con los egos, son jugadoras ya de selección, lo que tú me decías, jugadoras ya estrellas a nivel internacional, ¿no? Con Jenny Hermoso me tocó como jugadora, pero me hubiera encantado de este lado porque hubiera sido un gran reto, ¿no? Claro, por la cultura que traen las españolas, o sea, pero he tratado de entender la cultura que traen, la mentalidad, porque muchas veces en España obviamente vienen y nos critican, ¿no? Es que las cosas tienen que hacer así, ok, yo les digo, no son así, ¿qué haces? Aprende a trabajar con lo que hay, o sea, no vas a tener ahí una Alexia Putellas, pero tienes aquí a una Stephanie Barreras, a una Sidney, ¿no? A una Mackenzie. ¿Qué haces con eso? O sea, tú líder, tú que ya traes eso, o sea, muéstrame, a ver, o sea, muy picuda y todo, a ver, ¿sabes? Empiezas a picarles un poco por el tema del orgullo. Sí, es un vestidor, pero sí, exactamente, sí, de hecho sí, pero aún así, a pesar de que hay tanto ego y jugadoras de talla muy pesada, veo luego un ego más absurdo en otros equipos que no lo han ganado nada, ni individualmente ni colectivamente, que dije, aquí está tranquilo, hay que saber mediar, hay que darles a todos, justo hay jugadoras que hay que darles su palmadita, a otras un abrazo, a otras una mentada de madre, y aprender a identificar cómo funciona cada una, ¿no? Cuando existe la confianza, que es lo que yo he hecho con las jugadoras, incluso hablar de la familia, ¿no? Yo te hablo de mi familia, te cuento anécdotas significativas en mi infancia, etcétera. Entonces empieza a haber una interacción que dicen, bueno, te creo. Entonces cuando yo sí le he dicho a una jugadora en especial que una vez me reclamó ¿por qué a fulana de tal esto y esto sí debo de ser yo? Le dije, porque el día de mañana tú no vas a correr sola, tú necesitas a ella para lograr el gol o lograr el campeonato, etcétera. Le dije, tú las necesitas, yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí, entonces usémonos, pero para bien, nada por intereses personales, porque aquí no, repito, aquí es Club Pachuca, es la institución, y yo creo que eso lo aprendí mucho en la Policía Federal, no cuestionar a la autoridad, y no porque siempre estén bien, pero pues es una jerarquía, ¿sabes? El respeto, no siempre tenemos la razón, no hay que tomarnos las cosas personales y hay que estar muy abiertos al diálogo, porque aquí hay jugadoras que me han llegado a amenazar, o sea, de que nada, te vamos a acusar. Como en la secundaria. Sí, parece tonto, pero sí, dices, oye,
yo lo comentaba hace unos días, a mí en la policía me amenazan de muerte. O sea, que vengas tú y me amenaces porque te digo, tómate la proteína. No me preocupa. Por eso, joder, no me preocupa. Pero lamentablemente son cosas que ya están pasando en el fútbol femenil, que antes no lo veías, era por un sueño, o ya es, ¿por qué me va a pedir que tome la proteína? ¿Por qué me va a pedir que llegue temprano? Ya nos sentimos intocables. Que es parte de alguna manera del crecimiento también, pero sí para mal, ¿no? Exacto. O malos hábitos o malos vicios que también... Exacto, y son generaciones hoy en día también, no te digo que solo Pachuca, en muchos cuerpos técnicos en femenil, les da miedo cómo hablarle a la jugadora. A mí me tocó una etapa en András Soccer, fue en una olimpiada aquí de hecho aquí en Pachuca, la Universidad del Fútbol. Tenía, si mal no recuerdo, como 17 años. Y el entrenador, por sacar mal un saque de banda, me dijo, es una pendeja. O sea, no me asusté, o sea, me hizo reaccionar. Pero hoy tú le dices eso a una jugadora y te demandan. No. O sea, te demandan. Entonces, entiendo al cuerpo técnico, entiendo a directiva, a los clubes, pero digo, no, o sea, pues no, o sea, estamos afectando el fútbol, o sea, un crecimiento tan bonito que vaya lo estamos afectando en que no les exigimos para que no se quejen, pero ¿por qué si tú les pagas, no? O sea, si tú como club, la jugadora es un trabajador, claro. Exactamente, y no lo entendemos. A mí me da mucho coraje eso, lo saqué ahorita, pero ojalá sirva, si lo ven, o sea, ojalá sirva, ¿no? Y ojalá me escuchen. Sí. Y ojalá es de hacer conciencia, o sea, de sí, realmente, claro. Pero bueno, es lo que te decía, ¿no? Los egos se pierden, entonces ya te sientes intocable, se te olvida de dónde vienes, cómo iniciaste de chiquita, se te olvida todo eso, normalizas todo y ya todo lo tomas como cristal, ¿no? Sí. No digo que todas, pero es algo que estoy viendo mucho en el fútbol femenil, que me da tristeza y me da coraje porque yo desde mi trinchera digo, si cambiamos eso podemos lograr más campeonatos. Yo en lo particular no me quiero quedar con un campeonato en Pachuca, tiene Pachuca, desde antes que yo llegara y ahorita que estoy, o sea, veo cada plantilla tan buena que tienen, o sea, que digo, nada más es la mentalidad, ¿no? O sea, de querer ayudar a la compañera, el día de que si tú corres, yo corro contigo, ¿no? De que, tú corres, tú riégala, y yo me lavo las manos, ¿no? O sea, son esas cositas que para volver a ser campeones tenemos que volver a regresar al origen, a ser conscientes, a unirnos, porque viene el campeonitis, los egos, no, por mí ganaron, no, aquí ganamos por todos, o sea, todos, hasta la señora de limpieza, todo es el equipo. Exactamente, y pues es eso, pero Pachuca, la verdad, mis respetos como club, el personal tan capaz que tienen por todos lados, o sea, veo gente luego que está ahí, nada más, que quieren, me dicen, también es que yo quiero estar en el club, aunque no cobre. Digo, wow, o sea, ese amor, digo, wow, o sea, lo que representa Tuzos, ¿no? Hoy lo vamos a ver ahora en el Mundial con la selección que viene a estar aquí, o sea, es para mí Pachuca, wow, en todo aspecto. Qué importante esa parte de manejar los egos y desde tu posición de autoridad, lo decías, y también pues como exfutbolista, como policía federal, pues a ver quién se atreve a cuestionar esa parte, ¿no? Ya en un tema más real, y eso pues, seguramente también traerá otro tipo de retos, ¿no? Ya decías ahora, me queda mucho con eso, que no te quieres ir de Pachuca sin otro título, ¿no? Bueno, viene una liguilla en donde pues parece que el equipo por ahí va, ¿no? Pero ¿qué sigue para ti? Te lo digo abiertamente, se ha hablado mucho del interés de Chivas, del interés de Atlante, del interés de algunos otros clubes. ¿Te llama eso la atención? ¿Qué pasa por tu cabeza a nivel personal como reto deportivo? Sí, mira, antes de ser campeona, en el campeonato yo terminé fastidiada. O sea, yo quería disfrutar el campeonato, pero entendí que fue muy desgastante con las jugadoras, a mí no, como jugadora solo me tocó una liguilla, ¿no? Cuando estaba Jenny Hermoso, que yo la disfruté, o sea, no me dolió, la disfruté, la valoré, la agradecí, pero ahora que me toca de este lado, sentía una pasión, más pasión que como jugadora. Entonces había mucho estrés, yo veía a las jugadoras estresadas, y ahí también se lo aprendí a Ala, ¿no? Que cada vez que llega la liguilla empieza tensión por todos lados, ¿no? O sea, ya no te juegas un torneo completo, es partido por partido. Entonces dije, no disfruté ese momento. Antes de ser campeones yo ya tenía ofertas, tenía unas ofertas como tres formales ahí que me iban tanteando todo, pero oye, que no, o sea, me tentaba, y yo se lo decía, lo hablaba con Alan, porque
terminaba fastidiada de tanto ego, tanto que que tienes que aguantar ciertas cosas para que la jugadora no pierda el enfoque. Y ok, me toca hacer tu costal ahorita, o sea, está bien, madréame tantito, pero sácalo en la cancha después, ¿no? Pero bueno, entonces aguantas en pro de la institución, de la jugadora, de cuidar el grupo. Pero pues eran mis primeras veces, entonces terminaba fastidiada y yo decía, ¿qué chingados hago aquí? Y viene y me decía, mi familia en todos lados va a ser igual. O sea, eso es una realidad, ¿no? Sí. A lo mejor lo que yo te platico de las jugadas, a mí me estaba pasando de este lado. Pero bueno, ahí está la familia que me decía, en todos lados va a ser igual, estás en un club que confía en ti. Porque no, yo veo a muchas en mi posición y la verdad es que ya a mí no me gusta ser títere. No me gusta ser títere, me gusta exponer mis ideas, exigir lo que creo que es y que me respeten. Y si yo la rego y te lo digo, o sea, no me ando echando culpas, ¿no? O sea, fui yo y punto. Entonces creo que ha habido una buena sinergia en eso. Y bueno, las pasé por alto, ¿no? Porque dije, no sería para mí malagradecida decir, me voy por más dinero, porque si era más dinero, pero menos presupuesto a la hora del proyecto. Entonces también dije, no. Dije, y ahorita al rato, en un año, muchos clubes agarran y dicen, tú eres el fusil, tú te vas, ¿no? Sí, sí. Aunque no tengas la culpa, y dije, no, o sea, Pachuca no. Soy agradecida, estoy feliz del trato que me han dado, la confianza, y voy a ser paciente, lo cual sí es bonito, ¿no? Obviamente que te ofrezcan bueno, hay de otros clubes que yo no sé cómo se entran en los medios, me da curiosidad. A ver, díganmelo ustedes. Luego, yo no, o sea, bueno, hay una propuesta ahí muy interesante, un buen equipo que ya me venían tanteando, pero yo no veía formal y de repente me entero por los medios y después se hace formal. Y dije, wow, o sea, ¿cómo funciona esto? Ya ni yo sabía. Sí, no, hay cosas que yo ya no me entero hasta después, pero sí, la verdad lo pasé por alto porque, repito, es también, no sé, a nivel clubes, lo ven, o sea, si te das este club es como nuestro archienemigo, ¿no? Okay. Yo siento a veces, o sea, eso es mi perspectiva, no sé. Entonces nunca, bueno, dije, no, yo voy a seguir aquí paciente, sé lo que significa Pachuca y el día que me vaya, yo quiero que sea con la bendición de los Precis. Ahí sí hubo un tema que ha sido a través del club, o sea, de forma adecuada, ¿sabes? Sin romper como, sin herir sentimientos, sin pasarse de lista, etcétera. Pero bueno, ya nada, hay que esperar. Yo estoy muy agradecida con Pachuca. Obviamente todo tiene un crecimiento. Yo soy de las personas que no me gusta, ahorita tengo la espinita de un bicampeonato, bueno, de un segundo campeonato, o sea, lo que se hizo no fue un chispazo, ¿sabes? O sea, repetirlo. Yo creo que ahorita he tratado mucho de prevenir ahí con los que puedo, con el grupo, de que no nos pase lo que pasó contra Cruz Azul la temporada pasada. No sé si han escuchado en finanzas del cisne negro, ¿no? Cuando ves que se va a caer la bolsa de valores, que nadie lo ve venir. Y eso es lo que nos pasó a nosotros, o sea, nadie, incluso yo me confié porque siempre Pachuca entra a semifinales, bueno, de un tiempo para acá, entonces todos estamos así, el ego, la soberbia, tenemos jugadoras de talla mundial, juegan solas, y mira, gran lección que nos dio. Como aficionados, como medios, creo que se ha permeado esa sensación de no pasa nada, con el 1-0, 2-0, ahorita se resuelve. 3, 4, 5 es como yo creo que es ya vergonzoso, sí, creo que esa parte es muy generalizada. Sí, y si no aprendemos, si nos vuelve a pasar, o sea, si no puede. Entonces, mientras lo que esté en mis manos, yo sí dije, no me voy a quedar con el hubiera. Si tengo que mentarme la madre con algunas jugadas, me la voy a mentar, pero tenemos que repetir. La plantilla ahorita que tiene el club es una plantilla de lujo. Es la mejor versión, creo que del equipo. Yo les he dicho a muchas, van a estar más grandes el siguiente semestre, ya no es la misma, van a hacer otra versión, ojalá sea una mejor, pero ahorita es una versión en conjunto tan bonita que si no la aprovechan es de ustedes, independientemente de que, porque muchas se quejan, ¿no? Es que ustedes, sí, pero ustedes son las que juegan, al final tienen la decisión, entonces que no nos pase. Yo creo que también con CACAP anhelo mucho porque tenemos una plantilla, son 2 partidos, ¿no? Se dice fácil. Durísimos aparte. Exactamente, pero qué gran ventaja de estar en casa, o sea, el local es nuestro horario, entonces, ¿qué más? O sea, todo está conspirando para los cosmos, no sé, pero todo para bien, que si no lo aprovechamos, o sea, va a ser absurdo, pero sí, confío mucho en que, ojalá sea Liga y con CACAP.
pero bueno, yo quiero trascender mucho en CONCACAF y sería algo, o sea, por eso estoy enfocada así de lo que sé que hay ofertas, etcétera, pero estoy muy enfocada en mi presente. La realidad es que ahorita el fútbol, ustedes saben también cómo cambia, ¿no? Hoy puedes decir, no, mañana voy a estar aquí y de repente ni siquiera estás en el fútbol ya. Entonces quiero ser muy paciente, tomar decisiones, así como se lo he dicho a jugadoras cuando quieren renovar o se quieren ir a otros clubes, le dije, tomen decisiones inteligentes. Entonces me lo digo a mí misma, voy con calma, voy agradecida y siempre y cuando sea con la bendición del club, yo estoy abierta. Ajá. A eso iba la siguiente pregunta. Digo, ¿qué más se quisiera, no? Que siempre dobletear, pero si tiene que llegar el momento en el que tengan que decantarse por CONCACAF o por la liga, por la situación, ¿qué prefiere el grupo? Chin, es que sí lo hemos hablado mucho y hasta nos da miedo hablarlo porque a muchas las ilusiona, incluyéndome, trascender ahorita con CONCACAF, ser el primer equipo mexicano en ganarlo, un mundial de clubes. Creo que eso nos motiva demasiado. Más con la historia internacional que existe en Pachuca, ¿no? Exactamente, eso nos llena mucho. Pero sí como que no queremos quedarnos con esa respuesta y siempre decimos, aunque que sea mentira, pero decimos no, liga y dos partidos, paso a paso, ahí ya vais paso a paso. Entonces, a mí en lo particular me ilusiona mucho CONCACAF sin minimizar la liga, pero simplemente tener 2 campeonatos diferentes sería, yo en lo personal para mi trayectoria sería algo muy bueno y ya colectivamente para todos sería algo también fantástico trascender de esa forma, pero imagínate los dos, o sea, justo... pues sí, quitarnos esa espinita, sacarlo de la liga. A mí me preocupa ahorita el tema del calendario, ¿no? Sé que no somos el único equipo que lo ha sufrido, pero tú ves a las jugadoras tan cansadas. Luego, a mí me pasó ahora este último partido, llegué con una, les dije, es que se veían cansadas, o sea, sin actitud, y me dicen, Tami, venimos del viaje. Y le digo, sí es cierto, perdónenme, no son máquinas, se nos olvida y tienen razón, ¿no? Ha sido muy pesado esto del calendario, los traslados, o sea, llega y... Ajá, exactamente, y muchas veces la jugada se empieza a recuperar al tercer día. El segundo y tercer día son los más pesados, entonces imagínate, jugar al segundo o tercer día es... Entonces las admiro y... Yo les digo, lo único que no puede ser negociable es la actitud, la garra, o sea, me muero, pero me muero en la cancha, o sea, me barro, no como con Cruz Azul que no metieron las manos ni nada, lo digo con toda confianza, ¿no? Porque lo he hablado con ellas, y bueno, también es fácil hablar de este lado, pero lo vi en ese momento y sí puedo asegurar que cuando estoy como jugadora siempre me rompí la madre, siempre, entonces por eso me tomo el atrevimiento de decirles, ajá. Muy bien. Oye, en cuanto a eso que estamos hablando un poquito de los partidos, todo eso que tienen las Tuzas, ustedes como, pues sí, como directiva, como afición, ¿qué planean hacer como para que las Tuzas tengan como que este contacto con la afición para que se sientan igual de arropadas como pues un equipo varonil? ¿Cómo hacen ese vínculo? ¿Qué es lo que planean hacer? ¿Cómo forman ese vínculo con la afición? Esa conexión, esa es la palabra, para que este equipo y esa afición esté igual que arropado que el equipo varonil. Sí, mira, lo que hemos tratado mucho de hacer es te hablo desde mi presencia de este lado, que haya esa cercanía de la afición, de los aficionados más, así sean 3, pero que son fieles, que tengan acceso a los entrenamientos, que conozcan el pabellón, que conozcan a sus ídolas de cerca, ¿no? Que se tomen una foto con una Andra Pereira, que es muy querida, con una Stephanie Barreras, con una Ali Soto en su momento también, que tengan ese acercamiento que las hagan ilusionarse, ¿no? Porque al hacerte ilusionarte, tú empiezas a invitar a los demás, mira, yo conozco a fulana de tal, vénganse, ¿no? Los de la escuela. Entonces empieza a hacer una cadenita y creo que Pachuca se presta muy bien para esa conexión. En la Ciudad de México es complicado y aquí es muy noble la gente, etcétera, son muy detallistas, entonces ese tipo de dinámicas, de repente también hay balones ponchados que los vamos a tirar y le digo al utilero, no. Le digo, un aficionado lo va a valorar, o sea, ese balón lo pateó una Kenty Robles, un Abril Fragoso, hay que firmarlos y se los damos y que sea recíproco. Ellos vienen, nosotros les damos y creo que es una cadenita de favores, no sé si vieron la película, ¿no? De cadena de favores. Creo que así es la vida, el deporte también y nos ha ayudado mucho, ¿no? A hacer esas interacciones de que entren ya sin tanto protocolo a los partidos de sub-19, que de repente las chicas vayan y les den una playera firmada o ellas mismas les den boletos. Hubo previo al campeonato, me acuerdo mucho y me gustó eso mucho porque salió de las jugadoras
me decían, Tami, ahora pide el doble de boletos porque nosotras mismas les vamos a dar a la afición. Dice, es muy difícil que un aficionado luego compre boleto porque son 10 familiares y cuesta 50 pesos, ya son 500. Dice, entonces vamos a dárselo nosotros para... Y bueno, sí, se logró, les empecé a dar y me encantó esa, o sea, fíjate, desde ahí ya se notaba que ellas sentían el campeonato. Es un feeling, ¿no? Que te hace entender. Y sí, ellas empezaron a dar que a la dentista, que a la sobrina, que a donde voy a los tacos, y así se empieza. Entonces, ese tipo de acciones creo que ha ayudado mucho. Creo que la directiva siempre ha estado abierta a abrirle las puertas a la afición, y me da mucho gusto cuando las chicas están en palco, hay aficionados que justo por esos balones que reciben, hasta la foto, ¿no? De que yo les digo, porque ellas, el aficionado invierte en el boleto y tú te vas toda enojada, o sea, en vez de mínimo darle las gracias, ella se va feliz con una sonrisa o con una foto o un autógrafo. Entonces ya se acercan más, etcétera, cosa que antes era como muy frío, ¿no? Yo digo, no, pues queremos fútbol femenil que crezca, ustedes son parte para acercarlos. Entonces, pues ha habido esa apertura y creo que ha funcionado bien aquí en Pachuca. Digo, los que hay que son fieles, y sí nos han acompañado mucho a Monterrey, que son distancias largas, y luego ya hay una conexión entre porras de Monterrey con las de aquí de Pachuca para organizarse y verse allá en el... algo muy creo bonito. Que sí, igual lo platicábamos con el profe de Rambo cuando tuvo la oportunidad de venir. Igual decíamos, o sea, la vez del campeonato fue de que todos estábamos conectados, era afición, era jugadores, era todo el equipo. Entonces, ¿algún mensaje que le quieras dar a la afición que tal vez no sea prestado para asistir al estadio para estos partidos? ¿Algún mensaje que le quieras decir? Porque se vienen partidos importantes para las Tuzas. ¿Algún mensaje para que tengan esa iniciativa de asistir al estadio? Pues yo les diría que que ellos se la crean desde su posición, que son una parte fundamental para el equipo, para lo que representa no solo el equipo, sino la ciudad, una ciudad, ¿no?, del fútbol, que vayan al estadio. Pareciera que no, pero la afición es muy importante cuando está presente, porque como jugadora te alienta. O sea, tú ves el estadio medio lleno y dices, no, yo me la voy a rifar para que me pidan fotos, te motiva ese pequeño ego que todos tenemos. Entonces sí, decirles que vayan, que nos escriban también a las redes. Se abre mucho el que me escriban a mí, a Rambo, a otros colaboradores en Instagram, para que les demos boletos, y que lo que esté en nuestras manos lo vamos a hacer para que ellos puedan asistir, que vayan con los tambores, así como luego van con la varonil. Me encantaría que esa afición se haga presente también en el femenil, porque representamos el mismo escudo, que se crean que de verdad son muy importantes para que logremos el campeonato, lo de CONCACAF, y que nos acompañen también a entrenamientos, que haya un diálogo del líder de la porra con directiva para organizarnos en conjunto y hacer esto en grande, porque afición hay, que no se animan es otra cosa, pero que no haya pretexto del frío, de la lluvia. La verdad es un estadio tan bonito y una ciudad muy, muy acogedora en el fútbol como para no aprovecharlo. Entonces, que no se pierda ese toque, mínimo que le inviertan, que nos den la oportunidad de conectar con ellos este torneo, de que salga todo bien y ellos ya decidirán el próximo. Eso está muy padre, porque como lo dices, es una ciudad que suele recibir muy bien el fútbol, que en el tema femenil particularmente, la gente que va, nos lo decía Fabi también, nos lo decía el profe, ya ubican ustedes desde abajo, mira, sí vinieron las banderas, mira, sí vino la familia que se es cierto. ¿No? O sea, es gente que ya está muy arraigada con la institución, y en ese sentido creo que es algo pues muy nutritivo, ¿no?, para ustedes también en ese sentido. Vamos a cambiar, ¿te parece un poco el tema? Que nos cuentes un poco, nos encanta esta parte, ¿verdad, Steph, de las anécdotas que no salen tanto a la luz, ¿no? De las que se pueden contar. No sé, alguien de tus amigas en el vestidor, alguna travesura, alguna novatada. ¿Qué te quedas? ¿Qué recuerdas con alguien que hayas vivido en Pachuca? Algo debe de haber, así que... Se está acordando de muchas cosas, pero como que... Se me bloquea la mente. A ver... O sea, ¿con quién te llevas? Bueno, ya nos contaste que con Alexandra tenías buena relación, pero ¿quién dirás? Esta era mi amiga, así... Es que bueno, con Alexandra la verdad es que yo le digo, yo no creo en las amigas porque el fútbol es frío, también en el medio, ¿no?, de la comunicación, el medio artístico. La verdad es que es muy frío, y le dije, yo soy muy desconfiada. Entonces, pues imagínate, yo llegué cuando tenía 33 años, ella creo que tenía 19, si mal no recuerdo, y llegamos, y me acuerdo, con Steffi Jiménez. Llegamos las tres juntas, o sea, ya nos conocíamos de vista, entre que nos ubicamos y no, y llegas hacia la defensiva de ¿será mi posición o no? Entonces, pues, con Steffi Jiménez hicimos muy buena relación también. Yo a ella la conocía por la Universidad Mundial, allá en Monterrey.
Y llegamos al hotel ahí al Camino Real a las 3 y pues cada quien se sentaba por su lado, pero me acuerdo la chispa que tiene Alexandra Godínez y quería interactuar con nosotros. Era la que nos empezaba a unir, ¿no? Y todas decíamos, no, cada quien va a vivir por su parte. Y el chiste es que Godínez fue la que nos unió, nos volvimos roomies, etcétera. Considerando que la ciudad era muy tranquila y yo creo que también debes de vivir en un lugar de acuerdo a tu personalidad, ¿no? Nosotras no que seamos fiesteras, pero somos muy alegres. Entonces, pues ya hacíamos nosotros nuestra forma de descanso, de salir de la rutina para llegar bien a los entrenamientos, en descanso, etcétera. Pero me acuerdo que decíamos, no, es que las de Pachuca no traen ese feeling de divertirse, ¿no? Como que ya se acoplaron a la ciudad, a la tranquilidad de la ciudad. Entonces nosotros nos sentíamos con demasiada pila y me acuerdo que eso se volvía como bromas, ¿no? De repente inquietantes con Karen Díaz, que en su momento está aquí, una Viri Salazar, ¿no? Pero sí, Godínez, la verdad yo valoro mucho su amistad porque ahí entendí que sí existen todavía las amigas. Nos hemos cuidado, hoy en día ya separamos, nos llevamos bien porque yo no voy a perder la amistad, yo lo dije desde un inicio, no voy a perder una buena amistad estando de este lado, creo que se puede separar. Claro. Algunas yo sé que pueden decir no hay favoritismo, pues no hay favoritismo porque si no Alexandra hubiera estado jugando de titular toda la temporada pasada, pero me encanta la relación que hice con ella porque siempre era para jalar hacia bien, ¿no? Cuando yo pasé este lado de directiva nos íbamos juntas al gym, ella iba a hacer su extra y yo iba con ella, la acompañaba, etcétera. Y la verdad es que yo estoy muy feliz, es algo muy bonito aquí en Pachuca que se lo reconozco, que ha sido una gran amiga, que la veo una amiga del fútbol para toda la vida, y igual a su familia, su hermana Damaris Godínez. Y viene la anécdota porque yo no ubicaba bien a Alexandra, ya después me entero que tiene una hermana que no sé qué. Le dije, ¿tu hermana es Damaris Godínez? Y me dice, sí. Le digo, no manches, le dije, yo con Damaris llegué a una visoría a Atlas, llegamos todo, éramos defensa las dos, pero no sé, para azares del destino nos cuidamos mucho, nos fuimos a comer juntas, nos apoyamos, ya después ella llegó a Chivas, yo llegué a Atlético de San Luis, y qué casualidad, y yo le dije, es que tu hermana hubiera sido mi mejor amiga. Dije, qué cosas, ¿no? Exactamente. Dije, qué cosas, ahora tú llegas aquí a Pachuca, nos reencontramos. Te quedas en la misma familia. Exactamente, ajá. Y le dije, tú te vuelves mi mejor amiga. Sí. Y hoy Damaris Godínez también, yo la considero, pues sí, esa parte importante también de la amistad. Y es una anécdota muy bonita que yo tengo con ellas. Y que agradezco al fútbol lo que les decía, ¿no? Cómo todo se conecta, o sea, que igual se han encontrado en otro momento, pero nunca se pusieron atención y de repente terminan siendo mejores amistades. Yo contaría esa, no tengo otras más. Bueno, una de Jenny Hermoso que lo toma ahorita, en su momento, y decía, pues me dio coraje porque yo lo veía como profesional, ¿no? Como jugadora. Ella llegó de un viaje, había un ejercicio de 1 contra 1 y a mí me tocó con ella. Ella tenía que meterme gol, yo defendía todo, dije, no manches, bien hermoso. Dije, no, yo estaba súper empeñada, aquí iba a ser mi chamba al 1000, ¿no? O sea, de que no va a pasar. Pero pues ella venía en un momento relax por todo lo que había pasado, etcétera. Entonces ella venía muy tranquila no me burlaba o sacaba el balón y yo decía, no confía en mi capacidad, o no quiero burlar, ajá. Entonces me salí con mucho enojo porque yo quería retarme con ella, pero pues entiendo ella que desde su posición venía con otro chip, entonces dije, bueno, ya, pues no, se me quedó la espinita, pero bueno, fue muy padre la verdad convivir como jugadora con una campeona mundial como lo es Jenny Hermoso, ¿no? Y te digo que para mí hubiera sido un gran reto. Cuando me ofrecieron esto de ser delegada deportiva, yo dije, voy a tener a Jenny Hermoso, o sea, va a ser controlar y seguir controlar, estar a la altura, ¿no? De una campeona. Pero bueno, ya no me tocó y es una anécdota que se me quedó, esa espinita del 1 contra 1 que ya no lo hizo tan serio por el chip. Ahora sí, seriedad. Y ni cómo pedirse, porque sí te imponía. Sí. No era difícil, la verdad es que es súper buena onda, pero para mí, digo, soy la nueva, voy llegando sin jerarquía aquí, tenía que ganarme, entonces no, la verdad no me atreví a decirle, hey, ponte a trabajar conmigo, ya sé que vienes en otro rollo, pero que me la debe. Sí, completamente. Qué padre esa parte también. Antes de despedirnos, quisiéramos escuchar tu opinión en algo muy importante. Este tiene mundial el próximo año, la selección tiene pues prácticamente todo, ¿no? Para estar ahí. ¿Qué panorama visualizas tú de la selección mexicana de cara a 2027?
es boleto al Mundial y boleto a Juegos Olímpicos este mismo año. Entonces es un año complicado. Parece que con el profe Pedro López han encontrado cierta pues regularidad, buen juego. Se le pegó a Brasil, se le ha pegado a Estados Unidos, pero ¿qué tanto puede uno como aficionado echar las campanas al vuelo todavía? Sí, yo la verdad, después de lo que hemos vivido, porque luego minimizamos otras selecciones y Colombia ha dado la sorpresa, ¿no? Y antes la consideramos como un equipo no a vencer por parte nuestra y al final dio la sorpresa. Entonces yo en lo particular no me quiero confiar. Mucho depende también cómo llegue la jugadora, porque selección no la tiene todos los días como nosotros, ¿no? Entonces va a tener mucha influencia cómo sea el entrenamiento invisible, el entrenamiento del día a día con el grupo. Y ahí viene más de los clubes que apoyemos a selección para que se logre los 2 partidos que quedan para la clasificación. Y creo que más que nada está en la mentalidad de ellas, porque tú lo sabes, cuando tú lo crees, así hayas entrenado mucho, ¿no? Cuando tienes ese deseo realmente de trascender y de ganar, no hay poder humano que te detenga. O sea, creo que la mente es poderosa y está en nosotros, en romper ese estigma, ¿no? Esa mentalidad del llamerito, de no podemos, y si nos quedamos en el camino, o sea, no, vamos a ir con todo. O sea, se me quedó muy grabado. Ahora en un congreso que hubo de la Universidad del Fútbol, habló Tony Nadal, que es el papá el tío de Rafael Nadal, y justo él platicaba la anécdota cuando Rafael Nadal estaba perdiendo contra Federer, y que, o sea, le estaba dando una paliza, y que, bueno, ganó, y le dijo al final, o sea, ¿qué te hizo ganar? Dijo, es que ya lo había perdido todo, ya no tenía nada que perder. Entonces me concentré en hacer bien las cosas, en disfrutar, y el resultado se dio. Entonces me quedó muy grabado eso, ¿no? Creo que si no tenemos nada que perder y mucho que ganar, y simplemente que lo disfruten, que realmente se concentren, y ya, pues ya, o sea, creo que todo va a ir sinergia, dando. Exactamente. Sí, muy bien. Tami, pues para terminar hacemos una dinámica con nuestros invitados. Son preguntas rápidas, solo me das una de las 2 opciones, ¿vale? A ver. ¿Gol o asistencia? Asistencia. Asistencia. Sí, pues como defensa, pues claro. ¿Cantera o fichaje extranjero? Cantera. Cantera. ¿Estadio lleno o partido histórico? Partido histórico. ¿Director técnico estricto o vestidor libre? Que creo que ya lo hablamos todo el episodio, ¿verdad? Técnico estricto. ¿Pachuca campeón de liga o título internacional? Título internacional. Y vamos por eso, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues nos agradó mucho tenerte aquí. Muchísimas gracias por todo lo que nos has platicado en este episodio, y pues muchas gracias por asistir, y pues por todo lo que le has platicado a nuestra afición, que la verdad ha sido muy interesante para todos. Sí, la verdad es que creo que conocer otra perspectiva es muy sí, pues muy interesante, que vale mucho la pena, porque es como jugadora, como alguien ya de pantalón largo, y tener como Hannah Montana a lo mejor 2 mundos. Creo que esa parte no sé, la verdad es que creo que la gente se va a llevar una impresión muy buena de ti, y pues no queda más que agradecerte, y lo que siempre le pedimos a nuestros invitados, que nomines a alguien para que se siente en esa silla después, y nosotros nos encargamos de que aquí estén. ¿Sí? A quien tú quieras, sí, claro que sí. A ver, ¿puede ser jugadora? A quien sí, quien tú quieras. A quien tú quieras. Stephanie Barreras. Ok, ya por ahí nos mencionaste. Me va a matar, pero... Vamos a tener por acá a Steph, tenemos por ahí ya la oportunidad de conocerla, entonces pues vamos a tratar de tenerla por acá. También pues no quedamos que agradecerte, y pues si quieres mandar algún último mensaje a la gente, este es el momento. No, pues nada más que disfruten el día a día, que los esperamos para ir con todo por la Liga MX femenil y por CONCACAF. Ustedes son importantes. Saludos. Sí, pues ya escucharon, ya así va a ser, vas a ver. Esos títulos van a ser suyos. No, y muchas gracias a ustedes, porque estos espacios, la verdad, es la primera vez que estoy así como en un podcast, se me hace padrísimo la conexión que hay también con la afición, que conozcan esta parte, y pues lo que ustedes hacen todos en equipo es admirable. Yo siempre lo respeto, lo admiro, y la verdad se los aplaudo mucho. No, muchas gracias. Esta es su casa, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues un episodio más, y nos vemos en el siguiente podcast, Más Tuzo.